¿Cuándo nací? El 17 de octubre de 1950. O sea que en el momento que yo nací, esa fecha era una fecha bastante, digamos, conmemorativa. Y bueno, también en el año del centenario del fallecimiento del general San Martín, que en ese momento se tuvo muy en cuenta. Así que bueno, por ambas situaciones una fecha bastante particular. Nací en Bombal, muy chiquito en ese momento, no había ruta pavimentada, así que, bueno, y ahí pasé hasta los 11 años. O sea, sí, mi familia siguió viviendo ahí, pero yo a los 11 años primero hice la escuela primaria ahí y después me fui a Rosario, estuve pupila en un colegio de hermanas, de monjas. Era lo único posibilidad que había para seguir estudiando, y en mi casa siempre, y creo que aún sigo con eso mismo, de que bueno, lo importante es estudiar. Bueno, mamá, papá y una hermana mayor, que me lleva 4 años. Mamá Teresa, papá Enrique, hermana María Antonia. Y bueno, yo, si querés, ¿por qué empiezo la escuela y por qué estoy? Claro, ¿por qué? Sí, ¿por qué dije a los 11 empecé la escuela secundaria? Porque yo a los 3 años, según mi mamá, yo lloraba, mi hermana iba a la escuela, y yo lloraba que quería un API y una Vita. El API era un lápiz y una Vita era un folletito con la imagen de Vita, que se ve que en mi casa había, y yo que lo usaba para hacer rayas, no sé lo que habré hecho a los 3 años. Por eso quería ir a la escuela. Bueno, cosa rara en esa época, porque el jardín de infantes, antes era jardín de infantes, sí. Y era 1 año generalmente se iba, pero a mí me tuvieron 2 años, y al tercero dijeron, bueno, esta chica, ¿qué va a seguir haciendo acá? La vamos a poner en primer grado a ver qué pasa. Pero y bueno, ¿te adelantaste? Claro, en esa época se ve que no había que respetar la fecha esa del 31 de junio, y como yo nací en octubre, sí estoy adelantado 1 año. Así que bueno, terminé bien y seguí. Hice los 2 años y medio, porque fui unos meses, un año, 2 años más en el jardín, y después, bueno, ya el tercero era imposible seguir. Ya se ve que las había cansado a la maestra, y me pasaron a la escuela primaria. Hice toda la escuela primaria ahí, sí, sí. Bueno, mi hermana ya estaba. Cuando yo fui al primer año, mi hermana estaba en quinto, y en mi casa siempre la prioridad fue estudiar, no había vueltas que darle. Y creo que viene todo, una figura muy importante, mi abuelo materno. Sí. Y por algo habré seguido yo el profesorado de historia también. Mi mamá siempre contaba que ella a los 14 años vivían en el campo, y iba una vez por semana, porque el campo estaba entre Vigán, Bombal y Chabás, muy lejos de los 3 pueblos. Y iba una vez por semana a aprender en esa época, ¿qué hacías? Aprender a coser. Sí. Entonces, a la noche, mi abuelo compraba siempre el diario. Y después de cenar, se ve que cenaban temprano, las costumbres de la época, mi mamá cosía, no sé lo que habrá cosido en ese momento, con un ojo, que era una luz de una lámpara de querosén, porque en aquella estamos hablando, no sé, añares, año 40, 40. Y mi abuelo leía el diario en voz alta. ¿Y qué recuerda mi mamá? ¿Qué decía el diario? En el año 39 empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, siempre el tema de la historia y bueno, y los diálogos con mi abuelo también, siempre. He hablado mucho con él, pero uno después de grande se da cuenta que podría haber hablado mucho más. Yo siempre es un consejo para la gente joven. Presten atención, aunque les digan, ay, este viejo me cansa o esta vieja me cansa, no es así. Después, cuando uno viene grande, aprecia todo y te das cuenta de decir, ¿por qué no pregunté tal cosa? ¿Por qué no dije la otra? O sea que yo tengo
muy presente las vivencias de esa inmigración, de ese sacrificio que hicieron tanto para poder llegar, y Desi, mi papá, y hacia Resi, mi mamá. Así que, y todos, de parte de las abuelas también, son bien italianas. Sí. Fuimos colegio no es céntrico, Colegio Santísimo Rosario, que está en la zona sur, colegio enorme, tiene es una manzana, pero tiene más de 100 metros el ancho del edificio, con todo enorme. Y bueno, así que así me encontré con chicas de mi edad, adolescentes, de los pueblos también cercanos a Rosario, como en el caso mío, y de los cuales hemos hecho una hermosa amistad en ese momento. Pero yo aparte, después cuando terminé quinto año, me quedó la opción de, bueno, si quería seguir estudiando tenía que trabajar o buscar el modo de dónde vivir. En esa época no era tan fácil, no era el departamentí, o por lo menos en mi caso, había que buscar el modo. Y bueno, entonces las hermanas ahí, como era tan grande la escuela, tenían la Asociación de Padres, se llamaba, sí, que es tipo cooperadora, una librería, que estaba todo el día abierto. O sea que pero en los horarios de clase por ahí había poca gente, entonces eso me permitía a mí estudiar, pero tenía que estar mañana y tarde. En los recreos era un desborde total de chicos antes de entrar. Por eso yo soy profesora de matemática, pero tengo bastante rápido para los cálculos, porque no había... Era todo mental, porque vos sacabas, venía y te compraba un lápiz, un bloc de hojas, esto, sumaba, restaba, le dabas el vuelto, o sea, no había calculadora. Bueno, así que así de ese modo pude estudiar, fui al profesorado que funcionaba en el Normal 1, ahora no, ahora se llama Cosetini, antes era el profesorado nacional Nicolás Avellaneda. La verdad que yo decía o abogacía o profesorado de historia. Y el hecho de tener que trabajar todas esas horas y demás, bueno, por ahí haber estado acostumbrada a esa formalidad, a esa cosa tan estricta de los horarios, de la responsabilidad y todo, que me ha marcado enormemente, dije, no, la facultad no, voy a seguir con el profesorado, porque eran del 6 de la tarde a 10 de la noche las clases. Entonces, bueno, eso sí, era que uno ya estaba mentalmente organizado, porque estando pupilas, y habiendo, al principio había muchos, éramos más de 50, era muy estricto. Sonaba la campana, porque también, así como sonaba el timbre o la campana para ingresar a clase y no se podía hablar, adentro lo que llamábamos el internado nosotros, sí, también pasaba lo mismo, te sonaba la campana, había que formar para desayunar, ibas a desayunar, exactamente, yo no recuerdo, creo que sí, el desayuno y la cena creo que no se hablaba, o en el desayuno estoy seguro que no se hablaba. Unas mesas de mármol enorme, un mármol gruesísimo, frío, o sea, no digo porque eran de mármol, no, era un mármol, ese mármol blanco de hospital, yo creo. Sí. Y 5 nos sentábamos en cada mesa y bueno, nos servíamos entre nosotras. Después no, los platos no, pero ayudábamos, acomodábamos todo. En ese sentido sí, siempre tuvimos que, por ejemplo, el lugar donde estudiábamos también lo limpiábamos nosotras. Como no había otra. No había otra alternativa, era como que vos aceptabas, qué sé yo, ¿no? O por lo menos no tuve el espíritu tan rebelde, lógico que uno que le gustaba cuando volvías a tu casa y todo, pero no lo pasábamos tan mal tampoco. Siempre cuando nos reencontramos con mis compañeras decimos lo mismo. Teníamos nuestros momentos, teníamos cada grupo tenía su espacio para charlar, por ejemplo, después del horario de estudio, antes de la cena nos quedaba... por eso estudiábamos tanto, porque no teníamos otra cosa. Y aparte de llegar a noviembre y no poder regresar a tu casa para quedarte para rendir, para mí, para todas, era como que el castigo más grande. Entonces no habremos sido súper, pero eso de no llevarte ninguna materia a rendir era fundamental. ¿Y los fines de semana podías ir a tu casa? Primer año no, una vez por mes.
Y después sí, pero tampoco podía ir por razones económicas también, no alcanzaba para todo, entonces me quedaba algunos. Bueno, también había que salir, en los domingos tenía que salir a las 3 de la tarde de Bombal, todo camino de tierra hasta Rosario, era porque había que llegar antes de las 7 de la tarde a la escuela. Una vez cerraban y después no podía. Al día siguiente yo no tenía ninguna combinación para llegar temprano. Así que bueno, formación académica excelente, excelente. No lo voy a... Parece como que uno lo dijera porque... No, pero mis compañeras en general, no son las compañeras de promoción y compañeras pupilas, la mayoría, la que quedó con la carrera docente, terminaron siendo directoras, supervisoras, mis compañeras de curso, que también seguimos ahora, viste, con este tema de los WhatsApp, de los grupos y demás, bueno, la gran mayoría profesionales y bueno, con ciertas, ¿cómo te puedo decir?, trayectorias dentro de lo suyo. No, bien. Y después sí, la formación en cuanto a... Bueno, un poco también de mi casa venía, ¿viste? Porque yo siempre recuerdo a mi mamá, decía, no, las cosas así nomás no, o bien o mal. No es así nomás, no existe el así nomás, porque yo a veces decía, ver así nomás, no, bien. Y eso de que lo que hay que hacer hoy, hay que hacerlo, no hay que dejarlo para mañana, también, estaba bien, bien ahí. Ya venía de tu casa. Ya venía de casa. Y en el profesorado de historia, y tuve también, no lo hice en los 4 años, hubo un año que tuve que recursar, porque cada año tenía su, digamos, la materia filtro, ¿no? Sí. Primer año estaba la historia de España, que era tremenda. Vos no podías iniciar el año siguiente, cursarlo si no tenías en mayo rendido, eran 7 materias por año, si tenías 5, tenías que tener 5 para poder seguir cursando el siguiente. Bueno, y después cuando segundo año estaba Derecho Político, que yo el otro día hablando con mi marido digo, no tendría que haber estado en segundo año Derecho Político, porque Derecho Político es la historia de las ideas políticas, y en segundo uno no terminó de ver todo la historia, digamos, de todo el periodo. Entonces había etapas de la historia de las ideas políticas que a mí y a muchos les costaba entender. Pero además el profe, excelente, el doctor Díez, me acuerdo, sí, que era excelente, muy serio, muy estricto. Bueno, yo eso lo tuve que recursar, pero además tenía a mi mamá. Estuve mi mamá internada justamente en la época de exámenes. Bueno, mucho tiempo, una cuestión de salud. En esa época no había ni ecografía ni nada, entonces no se sabía qué era lo que podía pasar, eran los riñones, bueno, todo, viste, se combinó todo hasta que, bueno, yo no tuve los 5 materias ese año y me sirvió para recursar Derecho Político. Así que lo terminé 5 años y algo, en vez de terminar en 4. Aparte, bueno, sí, también, tenés razón, como yo empecé con los 10, era la más chica de todas. Lógico que era la más chica de todas, así que tampoco fue... He recorrido un montón. Como docente primaria estuve, ahí trabajaba en la librería, pero como era tan grande la escuela, faltaba alguna maestra así medio a último momento, entonces yo dejaba, la librería la seguía teniendo en los recreos, pero iba y daba clases. Entonces, así en todos esos años, mientras estudié y todo, reuní, nunca me voy a olvidar, 1 año, 9 meses y 27 días. Mirá vos, lo tengo grabado porque después cuando llega el momento de la jubilación y demás uno tiene que ir buscando todos los antecedentes. Bueno, que me sirvió también, pero igual, yo cuando me jubilé tenía 39 años de antigüedad y me jubilé justo a la edad que te pedían en ese momento por esa ley, cuando tenías 57 años tenías que jubilarte. Y si me decís... Ana, porque me jubilé por eso, porque te decían, bueno, a esa edad te jubilás. Sí. Si a mí me decían, bueno, seguí dando clases, seguía, honestamente. Bueno, o sea que di
en esa escuela de Rosario. Sí. Di en otras 2 o 3 escuelas unos reemplacitos en Rosario. Estuve unos meses también que viví con una amiga mía, que no está más, en Villa Gobernador Galvez, en un colegio también privado de hermanas. Ahí te puedo contar algo. Estando en esa casa daba yo creo que lo conté en algún momento. El patio de esa casa, que era de la abuela de esta chica, teníamos recién recibidas las dos, ella era profesora de educación física, daba los patios, coincidían como una L así, con la comisaría de Villa Gobernador Galvez. Villa Diego le decían en ese espacio. Y el 24 de marzo del 76 estábamos ahí. Nunca me voy a olvidar las corridas, porque era una casa de 2 plantas y tenía como una galería arriba en la parte superior, y nosotros veíamos un movimiento que corrían, que iban y venían. Bueno, mirá, claro, el 24 de marzo, que por supuesto recuerdo también la imagen de un televisor viejo que teníamos ahí, que anunciaban el proceso, ellos llamaban, de reorganización nacional. Así que ahí sí estuve. Perdón, y después sigo, ¿no? Porque me preguntaste dónde. De ahí. Después yo no me quería quedar, no quería ir a Bombal. A mí me gustaba quedarme en Rosario, que yo tenía mis amigas, bueno, intenté anotarme, pero en la ciudad hay muchísima gente. Y en los pueblos recién se iniciaban las escuelas secundarias, que la mayoría de los profesores de las escuelas secundarias eran los profesionales del pueblo, y así pasaba en Bombal, porque después que yo empecé la escuela secundaria en Rosario, abrieron la escuela secundaria en Bombal. Así que me anoté en Bombal y enseguida, justo una señora que era de Chabás, que daba clase en Bombal, ya se jubilaba, tomó licencia, no sé, bueno, y empecé a dar clases ahí. Marzo. En julio daba clases en la primaria y tenía unas horas en la secundaria. Como funcionaba en el mismo edificio, entonces me venía bien. Y después en julio, en Alcorta, que justamente estaba adelantado 2 años más que yo, pero yo lo conocía, el profesor de historia de una escuela privada también de Alcorta, falleció de mal de los rastrojos, vacaciones de julio. Siempre decían que había terminado, se fue a su casa, vacaciones de julio, en una semana falleció. El sacerdote, que era el representante legal de esa escuela, había estado en Bombal. Y bueno, y preguntando así, se acordaba de mí y todo, entonces, bueno, me dijo si quería dar clase a Alcorta, y fui a Alcorta. Siempre recuerdo que mi hermana me llevaba. Dios mío, bueno. Y también, yo pensé que estaba destinada a estar pupila, porque ¿y dónde paraba en Alcorta? Porque, claro, yo no tenía auto al principio. Y entonces esa escuela también tenía una parte destinada para chicas, para pupilas, digamos. Y entonces, bueno, yo compartía con las chicas, era joven ahí, tenía una habitación para mí, pero compartía ahí en la escuela. Y ahí conocí a mi gran amiga, que también venía de otro pueblo, que era profesora de geografía, que es viste, yo tengo pocas amigas, después puedo nombrarlas, sí. Ana Cisneros, que evidentemente tenemos tantas cosas en común, Alicia Gerbaudo, bueno, hay más, ojo, pero yo estoy hablando de las que hay relaciones de familia, tengo también más amigas. Y esta amiga de Venado Tuerto, que ella después se casó, era de El Hortondo. Mirá vos esas cosas, que vos decís, ¿cómo? Compañera de trabajo. Y sin embargo, bueno, seguimos viéndonos, y es con la que yo viajo a veces, hemos viajado hasta el día de hoy. Y bueno, de Alcorta, ¿qué hice? Dios mío, cuántas vueltas. Seguía dando clases en la escuela secundaria, renuncié a la primaria porque no podía ir a Alcorta a dar clases dando en la primaria. Muy bien. Estuve del 76, claro, porque yo después me vine, el 24 de marzo me vine, después fin de marzo me fui a Bombal. En julio del 76 empecé a dar clase en Alcorta, y después que di clases en Bombal, ahí estuve en el 79 hubo concurso por oposición y antecedentes,
en la provincia y qué sé yo, porque ofrecían horas en las escuelas que tenían más de 100 alumnos. Y no había tantas escuelas que tenían más de 100 alumnos. Y bueno, yo ya estaba de novia con mi marido, entonces le digo, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde? Porque tenía que ir a Rosario y te ofrecían las escuelas. Digo, ¿dónde tomo? O sea que fue el ultimátum. Sí. ¿Dónde tomo? O tomo para aquel lado, del lado de Bombal, o tomo por el lado de Arequito. ¿Qué hago? Bueno, así que tomé las horas en, ¿cómo es? En Vigán, porque, bueno, me ofrecieron esas. En Bombal no, tenía 96 alumnos, Bombal. No entraba para el ofrecimiento. Y acá en Arequito sí, pero justo yo tenía el número 19, que era muy buen número en el escalafón. Pero la mujer que estaba antes que yo, Toma, que era vino, no sé si vino un año o algo así, era de Capitán Bermúdez, creo. Tomó las horas de historia acá en Arequito. Así que yo tomé San José de la Esquina y Vigán. O sea que después tuve varios años dando clases. Vigán, Bombal, Vigán, San José. Luego me casé en el 81. De Vigán me dieron el traslado a Los Molinos. Y ahí me quedé. Los Molinos y San José de la Esquina, de lo cual en Los Molinos tengo muy buenos recuerdos. San José también, pero estuve menos tiempo. Y después en el 83 me dieron un traslado transitorio. Pero no, en el 83, sí. Por sobre horas interinas que yo tenía acá. O sea que yo no es que desplazaba a otros. Y después esas horas pasaron a ser titulares mías y bueno, y después ya, yo toda la década del 80 di clase en Los Molinos y acá. Sí. Y después cuando llegó Julián, ahí trasladé las horas a Arequito y me quedé siempre en las 219. Que las 219, bueno, en mi familia, en esta familia mía, sí, es muy significativa. No era fácil. Preguntaba como todos. Hemos preguntado, si le podés preguntar al que está delante, atrás. Voy a ser honesta. Química en quinto año, yo ni idea de química. Y mi compañera que se sentaba atrás me dictaba. Sí, me dictaba las fórmulas, eso sí, era todo espantoso. Y copié una sola vez, segundo año. Pero fue... nos sentábamos en esos bancos de madera de A2. Y yo estaba sentada al lado de mi compañera María Angélica, que con María Angélica habíamos hecho jardín de infantes, primaria y secundaria pupilas juntas. Estábamos ahí juntas. Y entonces, segundo año dábamos zoología. Y era fácil, te tomaban. No te andaban con tantas vueltas, te decía usted, los dos primeros temas eran la ameba, que es la forma de vida más elemental que hay, y después estaba la hidra de agua dulce. Y a mí me había tocado, había que hacer el dibujo con todos los nombres y explicar. María Angélica había tocado la ameba, más fácil, más sencilla, porque tema 1, tema 2, tema 1 y tema 2 y se terminó. Y ya yo veía que había terminado, que terminaba y se iba. Y yo le decía, no te vayas, viste, así por lo bajo para que me... María Angélica no tuvo la mejor idea, la profesora estaba parada, pero yo no sé qué hizo. Agarró, sacó el libro, lo abrió en la hoja donde... No sé cómo, la verdad que no sé cómo hizo. Sacó el libro, me dijo, toma, me dijo, y se fue. Y me dejó el libro abierto en la hoja de la hidra de agua dulce. ¿Cómo no voy a copiar eso? Nunca me voy a olvidar. Pero aparte la arriesgada. Está bien, las dos chicas que estaban sentadas adelante no se habían ido. Entonces se ve que me tapó. La verdad, no me acuerdo cómo solucioné el tema, si lo cerré el libro, lo habré guardado, no sé lo que hice. Pero esa vez sí que copié, pero bueno, no fue mi intención. A ver, creo que yo tengo que decir que tengo que ser una agradecida de la vida. Tengo que ser una agradecida de la vida. Una agradecida de la vida porque la verdad, a esta altura creería que sí, que he encontrado al hombre que me acompaña, por lo menos me ha acompañado, nos hemos acompañado bien. Que es lógico, como toda pareja, vos tenés tus encuentros y desencuentros, que para ahí. Ahora, eso sí tenemos
que terminamos de decir, no, esto que no, porque esto, porque el otro, y a los 5 minutos estamos a lo mejor tomando mate juntos. O sea, lo que tenemos que decir no nos decimos, seguro, ¿eh? Pero bueno, seguimos juntos. El hecho de tener a los chicos, yo siempre digo que no hay hijos más deseados y más queridos que tener los hijos adoptivos, como hemos tenido con Julián y Mariano, que, bueno, la vida nos ha presentado. Siempre ellos saben perfectamente bien que fue todo a través de los tribunales en Rosario, saben, Julián nos acompañó en el momento que fuimos a buscar a Mariano, o sea que está todo muy presente y muy bien, para mí es todo como... Y la otra cuestión que digo que tengo que ser una agradecida de la vida es haber trabajado en lo que a mí me apasiona, porque... Bueno, yo más vale que no estaría en este momento en condiciones de seguir dando clases porque me van a ver como un dinosaurio los chicos, pero a mí me encanta. Yo siempre digo, ay, yo haría esto, haría lo otro, o me daba cuenta en el momento que daba clases, yo por ejemplo iba a caminar, pero ¿qué hacía? Iba pensando a ver... La clase de profesor. Exactamente, que este tema, cómo lo puedo hacer, qué lo puedo dar, Y bueno, yo lo disfruté, he disfrutado enormemente la docencia. Mira, eso de trabajar... me decían, escúchame, hay gente que trabaja no con 2 hijos, trabajan con 5 y bueno, y trabajan. Yo creo que siempre tengo lo digo siempre y lo sigo sosteniendo. Si otro lo pudo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Eso es lo más sencillo. Y la decisión de formar nuestra familia, bueno, sí, o sea, uno viene de una época que el mandato, ¿no? El de la familia, el tener los hijos. Ahora, viste que yo veo a mis sobrinas, están en pareja hace mucho tiempo, todo, pero... Otra forma. Y bueno, yo te dije que me casé en el 81, toda la década del 80 fue muy revolucionaria con el tema de la fertilización. Nació la primer bebé in vitro, que fue Lois Brown en Inglaterra, que por ahí a veces lo pregunto, esas preguntas, digo, bueno, y yo hice todo el tratamiento para fertilidad con un médico excelente, eran 2 hermanos, una gota de agua, los hermanos Colabianchi, que fueron muy famosos en Rosario, los dos con el tema del tratamiento por fertilidad. Nunca hubo un motivo determinante, digamos, para decir esto no va más, pero bueno, llega un momento que te cansás porque decía hasta cuándo. Y a mí la idea del tema de la adopción siempre giró en mí, en nosotros. Bueno, después Julián, Tony también resolvimos, nos anotamos en los tribunales en Rosario. Sí. Y bueno, nos llaman. Era la época de la hiperinflación. Las 2 veces fue lo mismo, increíble. Llegamos las 2 veces de unas mini, porque nos íbamos, como estábamos haciendo la casa, muchas vacaciones largas no había. Nos íbamos a Córdoba, había unas primas de Tony, entonces por ahí, bueno, tenían una casita en Carlos Paz. Llegamos las 2 veces, domingo a la tarde, se ve que las secretarias, no sé, bueno, nos llaman y que nos convocaron para el lunes ir a Rosario. Bueno, con lo de Julián fue así. No nos dijeron, porque en diciembre, Julián fue los primeros días de febrero, en diciembre nos habíamos tenido la entrevista con el psicólogo, el psicólogo era, ¿cómo es? Del juzgado. Y dijimos, bueno, será otra entrevista. Y no, fuimos y así, ¿viste? Dice usted, tuvimos la entrevista con el juez, ¿ustedes están anotados? Sí, estamos anotados para la adopción. Bueno, dice, hay un chiquito. Un chiquito, qué fácil, que un chiquito no teníamos nada. Yo no tenía idea. Tenía guardado, mira lo que se me había ocurrido guardar, un toallón y un talco, que era lo que no se ponía. Pero aparte no sabíamos edad, nada. Bueno, así que bueno, fue todo tan rápido y tan bien y tan lindo, porque todo el mundo colaboró, los amigos nuestros, Rosa María... ahí Di Santo, Tansi, que de Julia había nacido unos meses antes, entonces Rosa María tenía un montón trae ropita para Julián, que esto, que el otro, bueno, se arregló todo el mundo, bueno, sí, cuando uno va saliendo adelante. Y con Mariano pasó exactamente lo mismo. Bueno, Mariano sí, creo que nos dijeron el domingo que teníamos que ir también veníamos de vacación, yo no sé por qué, parecía como que... y bueno, Julián nos acompañó, Julián sabía porque
algunos preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Yo no sé si por qué Tony, por su trabajo, iba a los tribunales y preguntaba y cosas. Claro. Bueno, ahí estamos. Él sabía, sí, nunca me voy a olvidar que por los pasillos esos enormes que hay en los tribunales, Julián gritaba, hermanito, llamaba, iba corriendo, tenía unas bermuditas blancas, me acuerdo, parecía, estaba impecable. Y nada, tuvimos que ir, como en el caso de Julián, familia de tránsito, viste que los chiquitos están en la familia de tránsito, y bueno, bárbaro. Ya daba clases en Arequito, exactamente. Sí, en la escuela secundaria. Yo no sé si reitero que para mí la escuela de 19 fue muy... nos resulta... toda la familia. Claro, porque Tony es integrante de la primera promoción. Mi suegra fue la primera presidenta del Club de Madres, porque antes estaba el Club de Madres, esas madres que trabajaron tanto, que iban buscando pollos, huevos por el campo, para que después hacer las ferias de plato, porque así de ese modo se pudo comprar buena parte del edificio, porque la provincia colaboró, pero el edificio que se le compró a la sucesión de Stefani lo compró la cooperadora. Mi suegro también estuvo en la primera comisión, y bueno, esas cosas que se van dando. Yo cuando me jubilé, me quedé también otros 6 años más junto con Silvia Paz, Silvia directora, y yo era ¿cómo es? La presidenta de la cooperadora, que coincidió con los 50 años de la escuela. Claro, sí, 25 años estuve dando clase en la escuela, o sea que yo siempre, bueno, y antes que vos también. La primera promoción fue la del 83, que todavía recuerdo cómo estaban sentaditos, y bueno, de ahí, gente de los... Claro. Ni pienso cuánto deben, la edad que tienen mis exalumnos, pero de los 25 años a los 55 yo creo que la mayoría fueron, o sea que por eso uno va... no sé, lo que fuera, un negocio, una institución, el banco, los encontrás a todos. Y en la escuela sí, con yo la verdad tengo muy buenos recuerdos. Por ejemplo, la primera etapa, muy buena relación, o sea, por afinidad, por la cuestión de sociales, con Angelita de María, trabajábamos las dos en forma paralela, yo en el curso B, primer año y segundo año B, y ella en el A, después ella, bueno... Y después, cuando Angelita se jubiló, con María Rosa Loncar, y con María Rosa tengo que muchos de los exalumnos se deben acordar, los 10 años que fuimos a Buenos Aires, a Villa Ballester, a participar del modelo de UNESCO. Claro. Que era toda una aventura, ¿no? Al principio, vos sabés que la provincia ni nos íbamos. El miércoles a la madrugada salíamos, o sea, miércoles, jueves, viernes y sábado a la mañana se cerraba el modelo. Llegábamos acá, siempre generalmente era antes del feriado del 12 de octubre. Y acá estaba todo organizado, la fiesta de la soja, todo. Nosotros llegábamos como a las 7 de la tarde con todos los bolsos, dormíamos en el suelo, por supuesto, porque la escuela te ofrecía un salón ellos tenían un terciario de educación física. Bueno, entonces... No, era todo. Pero vos sabés que después nos reconocían, nos daban una licencia. No nos reconocían ni como licencia. Íbamos a trabajar, nos pasábamos mañana, tarde y noche durmiendo en el suelo, volviendo el sábado a la tarde y por supuesto. Y el martes ir a dar clase y todo. Y no nos reconocían, al principio no nos querían ni reconocer la licencia. No sé qué ya ni me acuerdo qué hacíamos. Bueno, había que ver quién cuidaba a los chicos. Así que, bueno, parece que vino alguien y me iluminó y terminamos con María del Valle al principio, con Julián, y después cuando María del Valle empieza a trabajar con Sole, Alicia me dice, vos, decís algo. No, ¿qué voy a decir yo? Por Dios, fue lo mejor que pudo haber pasado. Así que nosotros seguimos, mis hijos, para se dé cuenta, bueno, que eran los papás de Alicia, eran los abuelos de ellos, y bueno, como digo siempre, terminamos siendo familia. Bueno, a mí me llegó la jubilación mirá la ocurrencia, yo digo, la provincia, a veces no te digo la provincia, el ministerio, qué sé yo.
En ese momento se daban cursos recuperatorios de 15 días. Y me llega la jubilación, que yo me tenía que retirar justo en la mitad del curso recuperatorio, marzo. Entonces le digo, ¿qué sentido tiene dejar a un chico con alguien? Entonces, bueno, viste que mi hermana siempre me decía, se reía, decía, la tiza de oro no te la van a dar. Bueno, no me importa, a mí hice una cosa, yo seguí yendo una semana más, después que me jubilé. Sí. Seamos honestos, el chico te necesitaba, ¿con quién iba a estar más? ¿Y quién conocía mejor la situación? O sea, yo les di bien, terminé de dar todo el curso los 15 días, la reemplazante, quien tomó mis horas, por supuesto, hizo las planillas, firmó todo, pero la que terminó dando el curso, lo que tenía que hacer fue. Así que bueno, terminé de dar las clases, después empezó el año lectivo, y ahí bueno, ¿qué va a hacer? Tengo guardadas ahí las Silvia Biasiso. Bueno, parece como que estoy diciendo las cosas. Bueno, pero me pintó con una... Silvia escribe muy bien. Sí. Y fue la que dio las palabras de despedida. Sí, exactamente. La tengo guardada. Pero también un buen día, al poco tiempo que me había jubilado, aparece Juan Pablo. Juan Pablo Larrán Bevere. Me acuerdo que cayó en el jardín, no sé qué estaba haciendo, me dice, ay, Ana, ¿vos no querés formar parte de la lista? No, le digo, de la lista, digo, si yo estoy con la cooperadora, le digo, no, digo, ¿cómo voy a estar? No, dice, pero Ana, de suplente. Y bueno, me agarró justo, era el día, hacía poco que había fallecido Alfonsín, y había sido el día de que se cumplía el aniversario, creo que si no fue el primer aniversario, algo así. Bueno, suplente, dije yo. Me agarraste justo, le digo. Y bueno, entré. Pero resulta que Jessica Colombo después se va a vivir a Buenos Aires, se va a trabajar a Buenos Aires y la suplente pasó a ser titular. Y de ahí no salí más. Me quedé ahí. De los cuales también fue otra etapa. Ya, bueno, se va Juan Pablo, me voy yo también, porque bueno, era... Estuviste como tesorera, Ana. Estuve como tesorera, que había que ir todos los días porque no era... ahora está más agilizado el tema porque te depositan en el banco, pero antes tenía que ir, que firmar los cheques. Y bueno, aprovechar. No, bueno, todos los contactos posibles de presidenta de la cooperadora con el gobierno provincial se hizo todo. Junto con Juan Pablo, Jorge Álvarez, Luis Contigiani, que eran todos exalumnos de la escuela, así se restauró la escuela. Claro, logramos que nos dieron un monto. Y un señor de Casilda vino a hacer la restauración. Y el señor se asombraba porque nosotros hacíamos milagro con el monto ese, compramos, qué sé yo. Claro. Y el hombre se entusiasmó tanto que hasta nos hizo algunos trabajos, yo creo que nos cobró, pero poquísimo. Y bueno, así que feliz. Y terminamos, bueno, ya después de 6 años dije, bueno, hasta aquí llegué y ya está. Llegamos. Bueno. Malvinas ha marcado enormemente. Yo recuerdo una mañana que me iba a trabajar a San José de la Esquina y siempre en los Nogales o había algún chico que era alumno de una escuela que hacían dedo o gente que trabajaba de los Nogales y justo como uno lo pasaba, paré, subió un señor que ya lo conocía y me dice, y ahí fue donde me enteré esa mañana de que habían desembarcado, digamos, en Malvinas, el intento de recuperación. Yo digo que en ese momento, claro, todo el mundo lo vivió como algo realmente, no sé si festivo o qué, pero era con una ilusión de que eso... No, realmente, una guerra, y una guerra nunca trae buenos resultados. Yo creo que la paz, el modo de llegar a través de la vía pacífica es lo que corresponde. Solamente, mira, tengo otra cosa para contarles. Daba clase en San José de la Esquina y Claudia Centurión era alumna mía y ella me contaba de ese novio que tenía en las Malvinas y todo. Claro, y bueno, era la señora Rubén Sanquet, que terminó, bueno, casándose con Rubén Sanquet. Así que mira, bueno, Malvinas está.
Y reflexión. Yo los otros días publiqué en el Facebook, me llamó la atención y me pareció fenómeno. En Yapeyú, en Corrientes, ahí donde nació San Martín, en el 82, hicieron un arco, empezaron a construir un arco. Y ese arco está construido por la mitad. Que dicen que lo van a terminar de construir el día que Malvinas, o sea, que el Estado argentino recupere Malvinas. Porque realmente hay principios históricos, geopolíticos, que realmente nos pertenecen. Nadie pone en dudas la ambición imperialista del siglo XIX de Gran Bretaña. Así que, bueno, y este Estado argentino que recién se estaba organizando y demás, lógico, aprovecharon todo ese... Y aparte de la ubicación estratégica en ese momento, que era Malvinas, ¿no? Bueno, porque... no estaba ni el canal de Panamá, nada, todo pasaba por el estrecho de Magallanes. Así que, bueno, esperemos que algún día ese arco termine de construirse, pero que sea del modo más pacífico posible, por Dios, porque fíjate, hoy día que estamos hablando de esta guerra de Ucrania, es un espanto, todas las guerras, Vietnam, lo que fue tremendo, para nombrar también la invasión de no solamente los rusos, sino de Estados Unidos y así, No, la guerra de ningún modo, jamás. No tiene sentido. Mira, bueno, ¿qué deseo? Para vos, para tu familia. Para mí, para mi familia. A veces el otro día hablábamos con mi esposo, ¿no? Lo ideal es tener una niñez tranquila, feliz, esa niñez rodeada de amor, una vida en la cual tenés que ir sorteando y vas en sub y baja y sorteando las vicisitudes de la vida, ¿no? Porque uno tiene que enfrentar siempre cosas, no todo es bueno ni todo es malo. Y después llegar a una vejez tranquila, que creo que es la... Sí, realmente, poder estar y rodeada también, o por lo menos tener el afecto de los que has podido. Así que yo sí, repito, tengo que ser una agradecida, porque bueno, como todos, tenemos nuestras dificultades, tenemos situaciones que tenemos que afrontar, pero cuando hago el balance digo, bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto, como dice la canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida